En esta oportunidad vamos a hablar del suelo como material de construcción. El suelo va a ser estudiado aquí como material de construcción, repito, y no en sus características como fundamento y base de las construcciones. Eso lo van a ver ustedes después en la materia de mecánica de suelo. Entonces, como material de construcción, el suelo ha sido utilizado desde hace muchísimos años, prácticamente desde los albores de la humanidad, hace miles de años, debido a que se trata de un material abundante, barato, accesible y ecológico además. En América se utilizó mucho, particularmente en la región andina, la parte occidental de nuestro país, pero este uso ha ido decayendo a partir de la conquista española y particularmente a raíz del advenimiento de materiales como el cemento y el ladrillo, que han desplazado la utilización del suelo como material de construcción. Los procesos de urbanización de las primeras décadas del siglo XX dieron una atención preferencial a este tipo de materiales, ¿no? Como ustedes recordarán, el cemento en Bolivia comenzó a fabricarse en la década de 1920. En este sentido, el uso del suelo quedó relegado solamente a los sectores rurales o a los sectores periféricos de las ciudades, donde generalmente habitan personas de bajos recursos. Recién a fines del siglo pasado se ha comenzado a revalorizar este material debido principalmente a factores eh, del cambio climático y a factores relacionados con la crisis energética de la década de 1970, ¿no?, cuando se fundó la Organización Internacional del Petróleo, la OPEP, y entonces empezaron a haber tendencias para ahorrar energía y además al mismo tiempo ir defendiendo el medio ambiente, ¿no? Por fenómenos que estaban empezando a dar lugar ya al cambio climático. Es bueno hacer notar que el requerimiento energético para la construcción de viviendas con suelo, por ejemplo, es bastante pequeño. Aquí tenemos un ejemplo en unidades, megajoules por kilogramo, de 0 a 0.3 megajoules por kilo se requiere para construir con suelo. En cambio, con otros materiales como el cemento, el requerimiento es mucho mayor, 5 a 7 megajoules por kilogramo, y para ladrillos cerámicos de 1.8 a 6.5 megajoules por kilo. En Bolivia tenemos muchos ejemplos de la utilización del suelo como material de construcción desde la época precolombina. Aquí en esta fotografía pueden ver ustedes un hermoso chulpar en la región del altiplano boliviano. Esto es en la provincia Pacajes. Pueden ver cómo, a pesar de todo el tiempo que ha transcurrido, muchos siglos, no sabemos exactamente cuándo fue construido, pero solamente se ven rastros de una erosión aquí que ha ocasionado unos canales, ¿ven?, por efecto del agua. Pero por lo demás el chulpar está todavía en pie, como se puede ver muy claramente aquí. Esta fotografía ha sido tomada hace algunos años atrás. Entonces, bien, resumiendo, la tierra ha sido utilizada como material de construcción desde los albores de la humanidad. Se la ha utilizado en todos los lugares y en todos los tiempos prácticamente, debido a que es un material abundante, barato y ecológico. Entonces, podemos decir que su uso es muy respetuoso del medio ambiente. La arcilla ha sido trabajada desde épocas inmemoriales también, se cree que desde 25.000 años antes de Cristo. Las civilizaciones antiguas en la media luna fértil, lo que se conoce como el cercano oriente ahora, y en el Mediterráneo, todos los alrededores del Mediterráneo, el norte de África, el sur de Europa, etc., usaron mucho este material para la construcción de sus edificios. En América, las civilizaciones precolombinas también lo hicieron, como acabamos de ver en esos magníficos chulpares aymaras. Pese a haber transcurrido tanto tiempo, todavía están en pie. Aquí quiero mostrarles un hermoso ejemplo de la utilización del suelo como material de construcción. Esta es una fotografía de la ciudad de Shibam, en Yemen. Como ustedes deben saber, Yemen es un país que se encuentra en el extremo sur de la península arábiga. Y en esa ciudad, y no solo en esa ciudad, en otras ciudades también, pero particularmente en Shibam se pueden ver muchos ejemplos de edificaciones como estas, que tienen hasta 8 plantas y tienen una antigüedad de hasta 1000 años. Imagínense ustedes
El suelo como material de construcción aquí ha resistido el paso de tanto tiempo con estas hermosas edificaciones tan altas, ¿no? Como pueden ver ustedes aquí, se puede apreciar que estas edificaciones tienen un mayor ancho en la parte de abajo para soportar las cargas de la edificación. Por supuesto, se tienen adobes de muy grandes dimensiones aquí y esos espesores de las paredes van disminuyendo a medida que se va ascendiendo en la edificación. Entonces vean ustedes que a veces están revocadas con morteros de cal, generalmente, las que tienen color blanco, y han resistido al paso del tiempo. Entonces, esta es una muestra muy palpable, real, de que se puede utilizar el suelo como material de construcción para hacer edificaciones muy altas con una durabilidad impresionante. Es cierto, hay que decirlo aquí, esto se debe en gran parte a las características del clima en esta región. Estas regiones se caracterizan por tener climas muy secos, ¿no? Entonces, de esa manera, esto ha podido resistir al paso del tiempo. Ahora vamos a definir el suelo. El suelo es un material heterogéneo formado por partículas derivadas de la desintegración de materiales pétreos por la acción del intemperismo, ¿no? Los agentes químicos y a veces incluso agentes biológicos. ¿Qué quiere decir intemperismo? Quiere decir la acción de la lluvia, del viento, el granizo, el congelamiento del agua, las nevadas, etcétera, etcétera. Los principales compuestos del suelo son los silicatos, en primer lugar. Después están los aluminatos, ferroaluminatos, óxidos, carbonatos, sulfatos, nitratos, etcétera, en menor medida. En el suelo podemos distinguir tres fases, como bien van a estudiar ustedes mucho más profundamente en la materia de mecánica de suelo. Hay una fase sólida formada por gravas, arenas, limos, arcillas y coloides. Ustedes ya conocen aquí la diferencia entre estos materiales, ¿no? La hemos explicado en el capítulo sobre agregados. No vamos a repetirla aquí, simplemente vamos a añadir los coloides, que son sustancias más pequeñas incluso que las arcillas, que no se pueden ver a simple vista y que quedan flotando en los medios acuosos. Luego tenemos la fase líquida, formada por agua principalmente, que puede ser agua de constitución, es decir, combinada químicamente con las partículas de material sólido, puede ser agua absorbida en los huecos abiertos de las partículas, puede ser agua adsorbida. Esto se refiere a un proceso por el cual el agua se pega a la superficie de las partículas de arcilla. La superficie de las partículas de arcilla tiene cargas negativas, por una razón que vamos a estudiar más adelante cuando veamos los materiales cerámicos, y a esa superficie con cargas negativas se adhiere el agua. Como ustedes saben, el agua es una molécula dipolar, ¿no? Que tiene un extremo positivo y un extremo negativo. Entonces, ese extremo positivo del agua, de la molécula de agua, se adhiere a la arcilla y se prende. Por eso es que nosotros podemos ver lo que conocemos como barro, ¿no es cierto? Cuando llueve hay zonas del suelo donde el agua se estanca y está mucho tiempo ahí. Eso se debe a que el agua está adherida, está absorbida por la arcilla. Es la razón también por la que podemos lavar nuestra ropa, ¿no? Cuando nuestra ropa se llena de barro, después la metemos al agua y el agua agarra, atrapa esas partículas de arcilla por este fenómeno de absorción y se las lleva. Entonces es una interacción muy interesante y muy importante de conocer entre la arcilla con su superficie cargada negativamente y las moléculas de agua que son dipolares. Existe también agua superficial, que es el agua que está envolviendo a las partículas. Luego tenemos una última fase, la fase gaseosa, que está formada principalmente por el aire atrapado en las partículas y fundamentalmente entre las partículas. Vamos a hablar un poquito ahora acerca de las ventajas del uso del suelo en la construcción. El suelo es un material abundante y barato. Es un material fácil de trabajar, como lo hemos dicho ya, no necesita equipos costosos, es un excelente aislante térmico, esto hay que decirlo, ¿no? Porque proporciona frescor en los climas cálidos y hace que el ambiente se sienta caliente en los climas fríos. Es un material resistente al fuego, no tanto como otros materiales, pero sí tiene relativamente resistencia al fuego. Requiere un bajo consumo energético, lo hemos dicho ya, especialmente cuando no está estabilizado, es algo de lo que vamos a hablar después. Aquí se hace una comparación en unidades térmicas británicas, BTUs, que son 2.000 para un adobe comparado con 30.000 para un ladrillo. Entonces aquí es otra forma de ver
el bajo consumo energético, el bajo requerimiento energético para la construcción con suelo. Y finalmente es un material ecológico, ya que no genera residuos contaminantes y además, una cosa muy importante, es un material reciclable. Por eso es tan eh, revalorizado últimamente. También tiene desventajas, ¿no? El suelo tiene poca estabilidad dimensional porque, como hemos visto ya, la interacción que hay entre el agua y la arcilla como componente fundamental del suelo puede ocasionar procesos de inestabilidad volumétrica y estos pueden dar lugar a grietas e incluso desintegración si es que la toma y expulsión del agua genera procesos degradantes en el interior. Ustedes saben, por ejemplo, que el congelamiento del agua genera un aumento de volumen que puede dar lugar a la desintegración del material, ¿no? Da lugar a esfuerzos internos que pueden ser muy nocivos. Tiene poca resistencia a tracción, lo que lo hace muy vulnerable a las fuerzas horizontales que generalmente vienen con los sismos o con el viento, ¿no? Entonces, esta es otra cosa a tener en cuenta. Tiene que ser reforzado para poder resistir esfuerzos a tracción. Es fácilmente erosionable, hemos visto ya, esto se deriva también de la interacción que hay entre el agua y la arcilla. Pierde resistencia mecánica al absorber agua del ambiente, que es otra cosa que es importante hacer notar. Y tiene poca aceptabilidad por prejuicios sociales, sobre todo. Se lo considera un material sucio, ¿no? Pero esto es algo que se puede superar, obviamente. Y finalmente, la tecnología para su uso está poco desarrollada. Aquí en nuestro medio prácticamente no se han hecho investigaciones en suelo. En el Instituto de Ensayo de Materiales se han hecho apenas una o dos, una en el área de materiales, nosotros, pero no se ha investigado mucho más. El proyecto que se hizo en el área de materiales se refería a la fabricación de adobes y a morteros de revestimiento para adobes. Si a alguien le interesa, podemos darle la información que tenemos allá. Ahora vamos a hablar un poco acerca de diferentes sistemas de construcción en tierra. Tenemos el adobe como el material más característico, digamos, del uso del suelo como material de construcción, la tierra apisonada o tapial, que es característica de algunas regiones de nuestro país, el embarrado, también llamado quincha o chuchillo, dependiendo de los lugares, que es característico de las zonas bajas, de los llanos, las zonas amazónicas y del Chaco en nuestro país. El tepe, que es un adobito especial del que vamos a hablar después, los bloques prensados, que ya son materiales más modernos, y el suelo estabilizado, y que vamos a hablar de ello de manera general para redondear un poco lo que hemos visto con los otros sistemas de construcción. Empezamos con el adobe. El adobe es una mezcla de suelo, agua y eventualmente fibras vegetales para mejorar la estabilidad volumétrica y sobre todo la resistencia a tracción. Los contenidos de diferentes partículas en un suelo adecuado para hacer adobes están indicados aquí con unos rangos bastante amplios, como pueden ver ustedes, de 0 a 15% de grava, 40 a 50% de arena, 20 a 35% de limo, 15 a 25% de arcilla, etc. Fíjense que estos valores son solamente referenciales, ¿no? Es necesario hacer pruebas para ajustar estas cantidades y se dan rangos bastante amplios, como pueden ver aquí, porque esto depende un poco de las características del suelo. Depende de la absorción de la arena, de su módulo de finura, depende de las características de la arcilla, si es más plástica, menos plástica. Todo esto lo van a ver ustedes en mecánica de suelos cuando estudien los límites de Atterberg, el límite líquido, el límite de plasticidad, el índice de plasticidad, etcétera. De momento simplemente vamos a poner aquí estas cifras como cifras orientativas, ¿no? Para la construcción de adobes. Las proporciones, como decía, se regulan preparando adobes de prueba. Si después de 24 horas de fabricado el adobe empieza a rajarse, entonces hay que agregar un poco de arena porque quiere decir que hay mucha arcilla y esta arcilla está contrayéndose por efecto del secado. Ahora bien, si los adobes fabricados no resisten el peso de una persona, en un ensayo a flexión se debe aumentar el contenido de arcilla porque quiere decir que no hay suficiente cohesión. Un adobe se puede colocar apoyado en sus extremos y hacer que una persona se pare sobre él y debe resistir el peso de esa persona. Si se parte con esta
prueba, entonces se debe agregar un poco de arcilla para aumentar la cohesión y por lo tanto la resistencia mecánica. Un adobe tiene una resistencia que está entre 3 y 5 kilos por centímetro cuadrado, lo que como ustedes saben equivale más o menos a 0,3 a 0,5 megapascales. Esto puede ser suficiente para construir viviendas de una o de dos plantas o inclusive de más plantas como hemos visto en el ejemplo de la ciudad de Shibam en Yemen, ¿no? Pero en ese caso, claro, hay que utilizar adobes de mucho más grandes dimensiones. Los morteros de junta y de revestimiento para los adobes deben ser del mismo material, es decir, de mezclas de suelo, agua y eventualmente algún material impermeable, porque en ese caso no se requiere utilizar materiales más costosos y más resistentes, como el caso del cemento, ¿no? Aquí tienen ustedes una fotografía tomada de la revista Arquitectura en Tierra de la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad, donde se ven viviendas de adobe de una y de dos plantas, ¿no? Que son bastante características de la zona rural de nuestro altiplano. Luego tenemos la tierra apisonada o tapial, que es también un sistema característico de algunas regiones. En Sorata, por ejemplo, aquí en La Paz se puede encontrar tapiales, o en la zona sur incluso de nuestra ciudad, ¿no? En las regiones de río abajo. Esto consiste en la preparación de un molde, generalmente de madera, manera de encofrado, donde se introduce una mezcla de suelo y agua por capas, ¿no? Se van compactando esas capas en espesores de aproximadamente 10 centímetros. La persona se tiene que meter dentro del molde con un pisón especial que vamos a ver después, y una vez que se ha compactado y se ha llenado el encofrado, entonces se enrasa y se lo vuelve a armar para construir una siguiente hilada. En este caso el material adecuado para la mezcla es bastante parecido al del adobe, pero se requiere un poco menos de arcilla, ¿no? Aquí tienen ustedes también unos valores aproximados, con contenido de arena, contenido de limo, de arcilla, etc. Como ven, el contenido de arcilla aquí es menor que en el caso del adobe, porque esto está sometido a un fuerte proceso de compactación que nos permite dar mayor estabilidad y mayor resistencia mecánica. En este caso se puede estabilizar el suelo con cemento, con cal, asfalto, etc. Vamos a hablar más adelante un poco más acerca de este proceso de estabilización. Aquí tienen ustedes un ejemplo, un esquema de un encofrado para un tapial y pueden ver aquí el pisón que se utiliza para ir compactando por capas. Aquí tienen ustedes un ejemplo de bloques construidos con tapial. El envasado quincha o chuchío es un sistema, como hemos dicho, difundido en la región de los Llanos, la región oriental de nuestro país, y en el Chaco, ¿no? Consiste en la construcción de un armazón que puede ser hecho de palmas, de bambú, de madera rolliza de pequeñas dimensiones, que está empotrado en un cimiento, y una vez que está terminado, entonces se pone una malla de gallinero y encima de esa malla de gallinero se procede al envasado con una mezcla de suelo y agua, ¿no? En este caso, el suelo tiene que tener una proporción mayor de arcilla para aumentar la cohesión. Puede ser también estabilizado con los elementos que vamos a ver a continuación, más adelante. Es un sistema adecuado para regiones con actividad sísmica, donde se generan fuerzas horizontales que son absorbidas fácilmente por este entramado de caña, de palmas o de bambú. Aquí tienen ustedes una fotografía, también tomada de la revista Arquitectura en Tierra, donde se puede ver, ¿no?, el entramado en este caso de troncos de pequeñas dimensiones, donde se han puesto emplastos de barro sobre una malla de gallinero. El tepe es otro sistema de construcción. El tepe es un adobito pequeño que se corta directamente del suelo junto con las raíces vegetales, es decir, con un instrumento especial, que es una especie de asadón o una pala con sección curva. Se extraen estos adobitos del suelo y se va construyendo las viviendas, como pueden ver ustedes, aquí desde las paredes hasta los techos. Todo está formado por los mismos adobitos pequeños extraídos directamente del suelo. Este era un sistema constructivo típico de los chipayas en el altiplano boliviano, que lamentablemente actualmente se está perdiendo, ¿no? Esto tenía la propiedad de ser aerodinámico, es decir, soportaba muy bien el paso de los vientos fuertes que hay en nuestro altiplano, debido a su forma circular,
Y lamentablemente, como les decía, esto se está perdiendo por razones de prejuicios un poco y se están construyendo más ahora casas cuadradas, ¿no? Rectangulares, con techos de calamina. Entonces ya es muy raro encontrar en las localidades chipayas este tipo de edificaciones. En Santana de Chipaya y en Aiparabi, que son dos de los principales pueblos con estas características, se pueden encontrar todavía algunas viviendas de este tipo. Vamos a hablar ahora acerca de los bloques prensados. Se trata de adobes prensados con una máquina compactadora especial. ¿Ya? La primera máquina de estas se desarrolló en el Centro Interamericano de Vivienda, que fue una institución auspiciada y financiada por los Estados Unidos en Colombia. La máquina se llamaba Simba-Ram. Esto se realizó con un programa que tuvieron los norteamericanos bajo el gobierno de Kennedy para contrarrestar la influencia de la Revolución Cubana. Entonces ellos desarrollaron una serie de programas sociales en muchos países de Latinoamérica para, como les digo, aumentar su presencia y su influencia en la región, en los gobiernos de la región, y contrarrestar un poco los efectos revolucionarios de la Revolución Cubana, ¿no? Se llamaba, los proyectos estaban dentro del marco del programa de la Alianza para el Progreso. Bueno, volviendo a la Simba-Ram, a esta máquina especial, podemos decir que consta de un molde metálico en el que se coloca la mezcla de suelo, generalmente estabilizado, o sea, mezclado con cal o con cemento, y se procede a compactar con un mecanismo tipo palanca, que vamos a ver ahorita a continuación. Esta máquina ha sido después perfeccionada y hay un montón de variantes de la máquina original. En algunos casos los bloques tienen huecos para ser más livianos y además haciéndolos con huecos se puede tener la posibilidad de reforzarlos con varillas de cañas, con hierros o con otro tipo de materiales para ponerlos en servicio y para que sean resistentes a las acciones de fuerzas horizontales, como en el caso de los vientos fuertes o de los sismos, como hemos dicho ya. En este caso, el suelo para la mezcla debe tener menos arcilla que un adobe convencional, debido a que el material es sometido a un fuerte proceso de compactación, incluso más fuerte que en el caso del tapial. Aquí tienen ustedes unas fotografías que muestran la máquina Simba-Ram original. Como pueden ver ustedes, es un molde metálico bien asentado, donde se tiene un mecanismo de palanca que compacta el material que ha sido metido dentro de este molde y luego el mismo adobe ya preparado es expulsado con el mismo mecanismo de palanca para ser extraído. Obviamente que este tipo de máquinas han sido desarrolladas después y hoy día existen máquinas mucho más sofisticadas como estas que vemos aquí, que pueden producir ya de manera semi-industrial e industrial muchos bloques prefabricados, ¿no? Al mismo tiempo. Bueno, vamos a hablar un poco ahora acerca del proceso de estabilización del suelo en general. Y ya hemos estado hablando algo de eso cuando veíamos que se puede estabilizar los adobes con paja, cuando hablábamos de la compactación en el caso del tapial o en los bloques prensados. Todos esos ya son procesos de estabilización. Vamos a sistematizar un poquito eso ahora y lo vamos a resumir para que les quede un poco más claro. En principio, la estabilización consiste en la utilización del material existente, ¿no?, pero mejorado en sus propiedades. ¿Cuáles son las propiedades que se mejoran con la estabilización? Son principalmente la resistencia mecánica, se disminuye la permeabilidad, en algunos casos se puede aumentar la flexibilidad, la estabilidad volumétrica sobre todo, y de esta forma se contribuye a aumentar la durabilidad o el tiempo de uso de los materiales, ¿no? Entonces todo esto nos permite la estabilización y por lo tanto nos permite también reducir costos en la construcción, ¿no? Costos de transporte y costos en el mismo material, porque nos permite aumentar la resistencia sin acudir a materiales más caros y más sofisticados. Ahora bien, la estabilización puede ser física o química.
Fíjense que aquí estamos hablando de utilizar el suelo como material base, ¿no? Los elementos estabilizadores entran en pequeñas cantidades, pero la materia prima base, en este caso, es el suelo. En cuanto a la estabilización física, podemos mencionar algunos procedimientos que ya hemos venido mencionando antes. Por ejemplo, la mezcla de varios materiales, la eliminación de partículas de cierto tamaño, por ejemplo las piedras muy grandes, ya es un proceso de estabilización física, es decir, seleccionar el material de acuerdo a su tamaño. Luego tenemos la compactación, que hemos visto que estaba presente en el caso del tapial, de los adobes prensados, e inclusive los adobes simples también a veces son parcialmente compactados, ¿no? Por medio de la pisonada. Esta compactación puede ser por amasado, por medio de prensas, pisones, vibradores, etc. Se puede añadir fibras, ¿no? Estas fibras pueden ser metálicas, plásticas o fibras naturales como la paja, pelos de animales, etc. para aumentar la resistencia a tracción y disminuir la inestabilidad volumétrica. Es decir, añadir fibras en un material de suelo base nos permite mejorar la estabilidad volumétrica y aumentar la resistencia a tracción y al impacto también. Se puede estabilizar por tratamientos térmicos, como ser el secado del material o incluso en algunos casos el congelamiento, si es que así lo requieren las condiciones. Se puede estabilizar por tratamientos eléctricos, como el caso de la electroosmosis, que también permite el secado del material. Todos estos son procesos de estabilización física, repito. Se puede hacer también la estabilización química, donde se actúa sobre las partículas de arcilla y el agua absorbida por estas. Fíjense que las partículas de arcilla, que son muy pequeñas, tienen una característica importante que es la presencia de partículas negativas en su superficie. Esto lo vamos a estudiar más en detalle cuando veamos los materiales cerámicos, pero de momento podemos decir que la presencia de partículas la presencia de cargas negativas en la superficie de la arcilla hace que estas partículas adhieran, absorban, fíjense, es absorber con D, absorban el agua. La molécula de agua es un dipolo que tiene un extremo positivo y un extremo negativo. Entonces, este dipolo se adhiere a las partículas de arcilla por su extremo positivo, aprovechando las cargas negativas que hay en esa superficie, y entonces esto forma una cosa que se llama adsorción. Por eso es que nosotros podemos ver, como decíamos, el barro, ¿no? El barro que se forma cuando el agua se queda estancada en algún lugar donde hay suelo arcilloso. Entonces, los cationes que se pueden introducir para estabilizar, por ejemplo, con la cal, cationes de calcio, son capaces de desplazar a las moléculas de agua, a los dipolos, y de esta manera modifican la plasticidad, mejoran la estabilidad dimensional y también aumentan la resistencia mecánica. Entonces, al secar el material y desplazar a las moléculas de agua, y además por las reacciones que produce la cal misma, estamos generando mucha más estabilidad dimensional y mucha más resistencia mecánica. Además, se pueden producir reacciones químicas que forman compuestos más estables. Ustedes saben que la cal, por ejemplo, se carbonata con el dióxido de carbono del ambiente y forma carbonatos de calcio, ¿no? O incluso se pueden dar reacciones puzolánicas, como hemos mencionado ya antes. Entre los principales métodos de estabilización química podemos mencionar el uso de cemento Portland, cal hidratada, cal viva, yeso. Esto de la cal lo hemos mencionado un poco ya en el capítulo correspondiente. Se puede estabilizar con yeso, con asfalto, con jugo de cactus. No podemos profundizar mucho más en esto porque nos tomaría demasiado tiempo. La estabilización con cal es característica de los suelos muy arcillosos. Cuando las arcillas son muy finas, tienen mucha superficie específica y son muy expansivas, es decir, tienen mucha capacidad de absorber agua, entonces es adecuado estabilizar con cal. La entrada de esos cationes de calcio, como explicábamos un poco hace un momento, desplaza a los otros cationes y a las moléculas de agua, disminuyendo la plasticidad, aumentando la estabilidad, como lo hemos dicho ya. La cal además forma carbonatos, que son elementos cementantes, duros, resistentes, e incluso se pueden producir reacciones puzolánicas, como ya hemos mencionado.
Se puede utilizar cal viva y en este caso la reacción de la cal viva para producir hidróxido de calcio, ¿no?, absorbe la humedad excesiva del suelo y genera compuestos más estables y más resistentes. Después, como ustedes saben, ese hidróxido de calcio se va a carbonatar para formar los carbonatos correspondientes. Las proporciones adecuadas para la estabilización con cal varían de acuerdo al tipo de suelo, al tipo de arcilla principalmente, si es más o menos plástica, pero se puede dar aquí como una recomendación general, ¿no?, de 3 a 14% en peso de cal hidratada para los suelos muy arcillosos. Obviamente esto debe ser previamente estudiado de acuerdo al tipo de suelo que tenemos. En algunos casos es adecuado el uso de cemento Portland como agente estabilizador. Esto ocurre principalmente cuando se tiene suelos granulares. Granulares quiere decir suelos con arena como material preponderante. Es decir, cuando hay arcilla como material preponderante es preferible estabilizar con cal. Cuando hay arena como material preponderante se estabiliza con cemento Portland. El cemento reacciona con el agua formando materiales cementantes, ¿no?, que ustedes ya conocen, los silicatos cálcicos hidratados, que aglutinan las partículas, como en el caso del hormigón tradicional. Si el contenido de arcilla es importante, entonces se necesitaría mucho cemento para estabilizar y en este caso se prefiere utilizar cal. Los efectos conseguidos con la estabilización, como hemos dicho ya, son el aumento de la resistencia mecánica, la disminución de la permeabilidad y por lo tanto el aumento de la durabilidad. En el caso del cemento, las proporciones recomendadas varían entre 5 y 8% en peso, dependiendo obviamente de las propiedades y características del suelo en cuestión. En la medida en que el suelo se hace más fino, se puede añadir también un poco de cal, de 2 a 4% en peso. Entonces, esto significa que es posible utilizar cal y cemento combinados como agentes estabilizantes. Aquí tienen ustedes un ejemplo de suelo estabilizado para la construcción de una vivienda. Estas son las llamadas lacautas que se construyeron con un proyecto financiado por la cooperación danesa en la localidad de La Huachaca, en el altiplano boliviano, en la carretera Oruro. Y pueden ver ustedes cómo aquí toda la edificación, incluido el techo, fueron construidos con adobes estabilizados. Lamentablemente esto ya no existe en la actualidad, estas viviendas no han podido supervivir en el tiempo durante muchos años, ¿no? Han durado un tiempo, sí, pero lamentablemente ahora ya no se las puede ver más. Bueno, vamos a terminar este capítulo ahora hablando acerca de los hormigones de arcilla. Cuando uno escucha la palabra hormigón, generalmente relaciona eso con el cemento, pero esto no es correcto. En principio, de la manera más amplia, en su más amplia acepción, un hormigón es una mezcla de aglomerante, áridos, agua y eventualmente aditivos especiales de acuerdo a los objetivos que vaya a cumplir. El árido en ese caso forma el esqueleto y el aglomerante hace dos cosas: rellena los huecos y rodea las partículas para aglutinarlas, ¿ya? Entonces vamos a recordar eso. El árido forma el esqueleto y el aglomerante rellena los huecos dejados por el árido y aglutina las partículas para darles cohesión. Ahora bien, ese árido tiene dos características importantes. Por un lado, la superficie específica. Ustedes ya saben lo que es eso, ¿no es cierto? La superficie específica es la superficie que el material, que las partículas exponen al exterior. Y el árido también tiene vacíos, ¿no? Los vacíos entre las partículas, fundamentalmente. Un árido ideal debería tener muy pocos vacíos, o sea, vacíos mínimos, y muy poca superficie específica mínima, ¿no? De esta manera se necesitaría muy poco aglomerante. Pero lamentablemente esto no es posible conseguir al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si tenemos muchos huecos, entonces hay que llenar los huecos para tener vacíos mínimos, aumentando la superficie específica, es decir, utilizando partículas de menor tamaño. Entonces, si tenemos huecos, los huecos se llenan mejor con partículas más pequeñas. Pero al introducir partículas más pequeñas estamos aumentando la superficie específica, ¿verdad? Entonces, o bien tenemos huecos o bien aumentamos la superficie. No podemos tener huecos mínimos y superficie específica mínima. Entonces hay que llegar a un compromiso,
¿no? Y este compromiso entre los dos factores que acabamos de mencionar se logra en función de la resistencia mecánica, como vamos a ver en la siguiente figura. Fíjense aquí, en este gráfico tenemos una flecha que nos indica resistencias mecánicas, es decir, nos indica hormigones con diferentes resistencias mecánicas. Vamos a empezar por aquí, con un hormigón de muy altas prestaciones, con una resistencia de 120 megapascales, que es una resistencia bastante grande, como ustedes pueden entender, ¿no? que se hace con mucho cemento y de muy buena calidad, y tiene agregados gruesos, grava y arena gruesa, nada más. Entonces, con estos agregados se dejan muchos huecos, ¿verdad? Porque son agregados gruesos. Entonces, esos huecos son llenados con el material cementante y en este caso inclusive con un aditivo, con una adición de microsílice, que como ustedes ya saben es una superpuzolana, ¿no? que ayuda a mejorar la adherencia entre las partículas y la pasta de cemento. Entonces, para obtener un hormigón como estos de muy altas resistencias, se utilizan áridos muy gruesos, por lo tanto se deja mucho hueco que es llenado por una gran cantidad de cemento y por microsílice. Ahora bien, si yo puedo disminuir la resistencia requerida, entonces ya puedo empezar a llenar los huecos con materiales más finos. Aquí para un hormigón de 35 megapascales, por ejemplo, que es un hormigón ya bastante común, tengo cemento, grava, arena gruesa y arena fina. Entonces aquí lleno una parte de los huecos que antes llenaba con el cemento con arena fina. Tengo un material más barato, pero tengo menor resistencia. Puedo continuar en esa misma línea para obtener un hormigón de, por ejemplo, 15 megapascales. En ese caso tengo cemento, grava, arena y limo. Es decir, aquí introduzco un nuevo material fino, más fino todavía, para llenar los huecos y de esa manera disminuir el consumo de cemento. Pero en este caso estoy disminuyendo la resistencia mecánica. Tengo un material más barato, pero con menor resistencia mecánica. Y siguiendo con esa lógica puedo llegar aquí, donde necesito mucho menos resistencia. Aquí estamos en el orden de 0,5 megapascales, que como ustedes recordarán es la resistencia de un adobe, ¿no? Y en este caso ya ni siquiera necesito cemento. Puedo utilizar grava, arena, limo y arcilla. Es decir, lleno los huecos del agregado con este material que es muy fino y que además es un material cohesivo. Esa característica de material cohesivo de la arcilla la van a ver ustedes con mucho más detalle en mecánica de suelo. Pero como ven ustedes aquí, puedo utilizar la arcilla como material aglomerante, por lo tanto hacer un hormigón de arcilla, pero con una resistencia mucho más modesta que en los otros casos. Aquí tengo 0,5 megapascales de resistencia. Bien, con esto hemos terminado este capítulo y me gustaría mucho que recuerden esta última parte acerca de los hormigones de arcilla porque es algo que les va a ayudar mucho cuando estudien tecnología del hormigón.